Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país en este momento que viene de la mano justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes que el asturiano lleva adelante un trabajo muy importante desde todo punto de vista, como por ejemplo el Asturiano Team 60, todos los martes de 9 a 12 horas en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Algo muy, pero muy interesante que realmente vale la pena. Para consultar por esta actividad de Asturiano Team 60 pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam con M, T-I-M, asturianoteam60 números @gmail.com. También hay un WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. 11 38 15 34 96. Bien, les voy a comentar que hay muy buenas propuestas también para que compartan en la sala Alejandro Casona, allí en la sede social de la calle Solís, como por ejemplo el próximo lunes, pasado mañana, a partir de la hora 20, Canto a la Mercedes, una excelente versión para disfrutarlo y compartirlo. Luego, el sábado 14, el próximo sábado a la hora 19 y a la hora 21:30, vuelve el Canted Live. Excelente propuesta realmente, para que lo tengan en cuenta. Posteriormente, el sábado 28 a las 15 horas, el famoso baile del Titanic, que es increíble la cantidad de gente que se acerca. Así que, y también el sábado 28 y domingo 29 tenemos nuevamente versión de Candlelight. Todo esto en el Asturiano, en la sede social, en la sala Alejandro Casona. Próximo lunes, para que lo tengan en cuenta. Próximo sábado 14, próximo sábado 28, próximo sábado 28 y domingo 29. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, por otro lado les informamos que quedó suspendida la función de Il Trovatore, que se iba a realizar el próximo viernes 13. Ya estaremos ampliando información en su momento en tiempo y forma, para que lo tengan en cuenta. Otro tema, les cuento que en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081, se tiene una excelente propuesta para el próximo sábado 14 a la hora 14. ¿Saben qué? Una nueva edición del té canasta, donde todas las damas, las mujeres, las damas, disfrutan, ¿por qué no algún caballero? ¿Por qué no se puede sumar también? Pero más las damas, disfrutan de una tarde muy especial, un té canasta, quien no quiere té puede tomar un café, lo puede disfrutar, y un momento de camaradería. Eso es excelente. Recuerden, próximo sábado 14, hora 14, té canasta en el campo Covadonga. Y atención, porque el domingo 29 vamos a volver a disfrutar de un domingo familiar. Excelente. A propósito del domingo familiar, les voy a recordar que el ingreso es sin cargo para el grupo familiar y para los amigos del socio. Así que tienen un hermoso momento para compartir un domingo en familia y con amigos en esas bellísimas instalaciones que cada día están más lindas realmente del campo Covadonga en el centro asturiano de
Vicente López. Recuerden, domingo 29, el domingo familiar. Les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano para todo esto que les he comentado, pero además, si quieren asociarse a la institución, no hace falta que sean españoles o descendientes de españoles, pueden ser argentinos, de otras nacionalidades, también se suman a la gran familia, a la gran comunidad del asturiano. Atención, les voy a dar 2 teléfonos. Para consultas y reservas lo pueden hacer y también, por supuesto, para información, para asociarse. Sede social, lunes a viernes, 10 a 18 horas. A este teléfono, 4381-0654. Reitero, 4381-0654, lunes a viernes, 10 a 18. También hay un WhatsApp, central de WhatsApp, también que está a las 24 horas. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si marcan un teléfono fijo en vez de WhatsApp, llaman en vez del 11 el 15, un teléfono de base. 15 51 58 58 58. También hay un mail para que lo tengan en cuenta, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro mail, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bueno, también hay otras propuestas muy importantes allí en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, como por ejemplo, si hablamos de la flauta mágica del gran Mozart, y donde en esta sala tan prestigiosa con esa acústica que tiene realmente espectacular. Bueno, la tengo en línea en este sábado por la mañana a quien es la directora de la flauta mágica allí que se va a llevar a cabo en la sala Alejandro Casona, que es Silvana Donofrio. Silvana, muy buen día, buen sábado. Óscar la saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Óscar. Un gusto. Bueno, el gusto es mío realmente. Bueno, hablo de la flauta mágica, hablo de una propuesta muy especial, pero ¿en qué consiste la flauta mágica para que disfruten en ese escenario bellísimo de Alejandro Casona? Por favor, Silvana. Bueno, La flauta mágica es la última ópera que compuso Mozart y es un Singspiel, que es un formato que combina el teatro hablado de prosa con fragmentos cantados, arias, dúos, tríos. En esta ópera, bueno, hay cantantes solistas y hay también un coro que participa muy activamente de la narrativa de la obra. Tenemos también una orquesta de 22 músicos, una bellísima puesta en escena, así que bueno, se van a encontrar con un espectáculo de ópera equivalente a los que ocurren en los teatros más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho la sala Alejandro Casona es una de las salas importantes de la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí. Aparte, Silvana, usted me está comentando que hay música en vivo, orquesta en vivo, y hoy en día disfrutar de músicos en vivo y en una sala como es el Alejandro Casona, por el tipo de acústica que tiene, es muy particular, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que la acústica es fantástica y es un espectáculo que cuenta con alrededor de 50 músicos en vivo, entre los que están en la orquesta y los que están sobre el escenario. Sí. Así que bueno, los esperamos para disfrutar de esta obra maravillosa que es Flauta Mágica. Hoy sábado, señoras y señores, a la hora 20 se estrena la Flauta Mágica, pero también tengo otra también vista de otro día para hacerlo, es así, ¿no es cierto? Sí, estamos hoy sábado a las 20 horas y el próximo domingo 15 a las 17 horas, así que esas son nuestras 2 últimas funciones. Bien, correcto, excelente. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, señoras y señores, hoy estreno de la Flauta Mágica en la sala Alejandro Casona a la hora 20, hoy, y el próximo domingo 15 a la hora 17. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Cuénteme un poquito, Silvana. Las entradas las adquieren por alternativa teatral y si no en boletería del teatro. Bien. Unos minutos antes de que comience la función. De cualquiera de las 2 formas, en cualquiera de los modos tienen todos los medios de pago. Hay descuentos para jubilados, descuentos para estudiantes, hay entradas para menores de 30 años. Bien. Así que bueno,
sí, hay muchas opciones para poder venir y los precios son realmente muy accesibles porque, bueno, una de las propuestas que nosotros tenemos como compañía de ópera es que la ópera sea accesible para todo el público. Un abanico de posibilidades para el bolsillo de todos, ¿eh? Eso es muy importante. Exacto. Realmente. Exactamente. Bueno, mi estimada Silvana Donofrio, directora de La Flauta Mágica de Mozart, que hoy y el próximo domingo estará allí en la sala Alejandro Casano, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España y nos estaremos viendo próximamente, ¿eh? Gracias, los esperamos. Con todo gusto, gracias por estar con nosotros, que siga muy bien. Bien, así charlamos con Silvana Donofrio, una excelente propuesta, Flauta Mágica, hoy 20 horas, próximo domingo también a las 17, así que bueno, y a propósito, hablando de todo un poco, música que queremos compartir de Asturias, en esta oportunidad les voy a proponer escuchar al grupo asturiano Felpeyu. Es un grupo de música folk de Asturias, una de las grandes referencias de la música asturiana. Se han iniciado allá en el año 1991 y siguen trabajando incesantemente. Y en esta versión tan particular, Aldaricas ya Cacharros es el título, el grupo Felpeyu de Asturias para todos ustedes. Vamos con la música.